Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí y poder presentar, como mis compañeros, la mayor parte de ellos, realmente esto es una síntesis de lo que contestaron, de lo que todos nosotros, no exactamente 13 miembros, porque en aquel momento, esto fue a principios de año, me parece que lo entregamos el cuestionario en marzo y fuimos aproximadamente estábamos unos 6, 7, con lo cual aproximadamente ese es el número de miembros de consejeros que hemos contestado este cuestionario. Yo voy a hacer una síntesis. Muchas de las cosas que yo voy a comentar o que iba a comentar se han comentado aquí, porque yo creo que todas las ciencias padecemos de los mismos o problemas muy similares, con lo cual voy a ser relativamente rápido en eso. Bien, pasando a lo que sería definir el área, es difícil, es un área muy heterogénea. Por ejemplo, la consejera anterior que ha comentado, que ha estado hablando sobre las ciencias sociales, realmente hay mucha ciencia social que está implicada en nuestra área. Por lo tanto, es un área heterogénea, es transversal, de difícil definición. Recibe aporte de muchísimos conocimientos de muchísimas áreas, no solamente de las ciencias sociales y las humanidades, que desde mi punto de vista es quizá el núcleo más importante de esta área, sino también de las ciencias naturales, de las ciencias médicas, de la ingeniería, por supuesto. Es decir, yo concretamente en mi grupo de investigación, como ha dicho José Antonio, yo trabajo en el campo de la documentación, concretamente en la evaluación de la actividad científica, pero en mi campo, pues en mi grupo hay ingenieros, hay economistas, es decir, que yo mismo mi formación es como biólogo, yo hice la tesis en un hospital, con lo cual es un área de difícil definición y, como el resto de áreas, cada vez compartimos más y tenemos menos barreras. Aquí he puesto algunas de las disciplinas que actualmente participamos, es decir, los consejeros que forman parte de esta área, pertenecen a estas disciplinas: filosofía, lógica y filosofía de la ciencia, el derecho también, que compartimos con el área anterior, las humanidades, las humanidades en global, la paleontología, la arqueología, la evaluación de la comunicación científica y, por supuesto, a mí se me ha olvidado poner, curiosamente, es el área en la que yo trabajo, que es la documentación, y que tiene un papel realmente importante en el hecho de que es la responsable de la clasificación y organización del conocimiento, que no es poco. Es decir, que actualmente este campo tiene una gran actividad en eso. Una mirada al interior del área, es decir, qué es lo que y qué avances ha supuesto el área en general. Yo me gustaría verlo desde dos perspectivas. Una, desde el análisis de la ciencia y su comunicación, que es enormemente importante, porque estamos trabajando muchos, no solamente los que estamos en documentación, los de sociología, fundamentalmente sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia. Es decir, estamos trabajando muchos en ese campo. ¿Qué es lo que se ha aportado? Bueno, una cosa que decía al principio, el interés que tenía el vicepresidente del CSIC, que hablaba de que a él le interesaba conocer todos los aspectos que podíamos aquí discutir sobre la interdisciplinaridad de la ciencia. Eso es enormemente importante. Nosotros, como he comentado al principio, yo concretamente me dedico a lo que es la evaluación científica a través de métodos cuantitativos, la bibliometría, la cienciometría, la informetría. Entonces, hemos visto que cada vez hay más investigación en la que participan más áreas diferentes de distintas instituciones, y eso ha sido enormemente importante en el impacto de la investigación. Nosotros observamos que cuando realmente participa un número mayor de conocimientos, la investigación generalmente tiene un mayor impacto, se publica en revistas que tienen una mayor visibilidad, como antes he mencionado, en revistas con un cuartil 1, en los distintos índices de citas.
Por lo tanto, es importante. De todas maneras, a esto se está viendo abocado indudablemente la necesidad cada vez de descubrir el más difícil. Es decir, esto es como la minería. Lo que es el mineral fácilmente accesible, eso ya ha desaparecido hace tiempo. Es decir, cada vez hay que profundizar más. Para profundizar se necesitan conocimientos diferentes de áreas diferentes. Luego tenemos un problema añadido. Tenemos el problema de que la ciencia cada vez es más costoso investigar y cada vez tenemos menos recursos, con lo cual nos tenemos que contar los unos con los otros para poder participar en esto. Luego, los avances que se han producido en la caracterización no positivista del pensamiento científico. Esto es importante también. Dentro de mi área hay científicos que están trabajando en esto, sobre todo en el campo de la filosofía. Y ellos lo que dicen es que, bueno, el trabajar con las ciencias sociales, con las humanidades, es enormemente difícil. Las costuras son difíciles de mantener, por lo tanto, a veces el modelo positivista no es suficiente. Hay que abrir este modelo a otros modelos no positivistas para poder abordar esta investigación en toda su magnitud. Otro tema importante son los aspectos sociales vinculados a la creación del conocimiento. Aquí he puesto dos investigadores, uno es el más conocido, Merton. Merton fue un sociólogo, no murió hace mucho, la verdad, murió a principios de este siglo. Tuvo una vida muy dilatada como científico y él es uno de los que primero empieza a trabajar sobre lo que es las pautas del comportamiento que rigen a los científicos como grupo social, que es enormemente importante. Merton lo que hace es que también trabaja sobre el reconocimiento que tienen los científicos a la hora de publicar. ¿Por qué publican los científicos? Bueno, Merton venía a decir que los científicos generalmente, lo que mueve a los científicos es un afán altruista. De algún modo, lo que viene a decir Merton es que los científicos quieren devolver a la sociedad lo que la sociedad les da a ellos para que puedan investigar. Luego hay otros científicos posteriores como Barnes o Latour que piensan que el científico pues, se mueve como el resto de profesiones y se mueven con el afán de cada vez ser más competitivos en su campo, que yo creo que realmente por ahí van los tiros. Merton trabajó con Zuckerman. Zuckerman, estuvo en su grupo de investigación, fue becaria con Merton. Realmente Merton fue el director de su tesis doctoral y después fue su segunda esposa. Me interesaba traer lo de Zuckerman porque ella lo que hace es que realmente es uno de los grandes apoyos de Merton. Merton tuvo, yo desde mi punto de vista, el problema que realmente no valoró públicamente el trabajo de Zuckerman, que realmente el famoso efecto Mateo realmente se debe gran parte de las aportaciones fue de Zuckerman. Pero, bueno, por el efecto que se conoce como efecto Matilda, Zuckerman no fue reconocida en su momento en los trabajos de Merton. Pero sí que me interesa sacar el tema de Zuckerman porque Zuckerman trabajó de manera específica en varios científicos, es decir, el comportamiento de los científicos y concretamente los de más alto nivel, los premios Nobel de los Estados Unidos. Concretamente, ella trabajó, me parece, con 40 y tantos de los 50 y tantos premios Nobel que vivían en ese momento, que estaban activos vivían en ese momento en Estados Unidos y con entrevistas personales que les hizo. Otro tema importante es el desarrollo de nuevos canales y herramientas de la comunicación científica. Por ejemplo, eso ha sido de enorme trascendencia para nuestro campo. Nosotros aquí, es decir, lo que es nuestra área, participa fundamentalmente no tanto en el desarrollo del hardware, por supuesto que no, pero sí del desarrollo de una cosa importantísima en lo que es Internet o en la web, y es el desarrollo de contenidos. Es decir, ahí sí que estamos realmente activos. No hay que decir que esto ha sido verdaderamente trascendental para el desarrollo está siendo realmente trascendental para el desarrollo de la ciencia. De hecho, gran parte, toda la comunicación científica entre los investigadores pues, se ha incrementado notablemente a través de este desarrollo. Principales avances científicos también, pero desde otro aspecto, desde el aspecto de la aplicación de los conocimientos de las ciencias sociales y las humanidades en
en el desarrollo social, por ejemplo, los grandes avances en derechos sociales y de igualdad, los derechos, el género, los derechos de las minorías. Eso ha sido de enorme trascendencia y eso ha sido en gran medida gracias a los avances que se han desarrollado en estas disciplinas. De tal manera que yo pienso que desde el cuarto final del siglo pasado hasta nuestros días hemos avanzado enormemente en lo que es la dignidad del ser humano en este sentido. Por lo menos el reconocimiento, que eso es enormemente importante y sobre todo uno se da cuenta, como antes decía Juan en el tema de hospitalario, pero aquí se da cuenta cuando te faltan. Es decir, cuando ves en peligro ese tipo de derechos, cuando te das cuenta el gran avance que se ha hecho a nivel mundial. Luego, los grandes estudios, para mí me parece hoy en día de una gran trascendencia, el tema de las migraciones. Es un tema de enorme trascendencia para todos los países, fundamentalmente porque se dice que es uno de los grandes fenómenos o acontecimientos sociales que están sucediendo en nuestro tiempo. Dentro de las migraciones hay una gran cantidad de problemas que afectan a los millones de personas que se están moviendo de un sitio a otro y, desgraciadamente, por grandes problemas que existen en sus países de origen y que les hace realmente imposible la vuelta. Esto hay que abordarlo, esto se está abordando desde las ciencias, desde el área, de muchas de las ciencias del área que represento, ahí se observan aún muchísimas carencias en el desarrollo teórico de estos temas. Y eso es fundamental, seguir abordándolo para poder dar solución, salida a estas cuestiones. Y luego otro tema importante serían los nuevos modelos de gobernanza derivados de los cambios producidos en las relaciones y en la comunicación social. Aquí me gustaría llamar la atención porque, evidentemente, los medios de comunicación son fundamentales para el desarrollar o consolidar la democracia en los países. Eso es evidente, aunque cada vez están siendo más presionados en muchos países y además países de un carácter eminentemente democrático. Pero ha habido otro aspecto que yo creo que es enormemente llamativo y es el desarrollo de Internet, de las redes sociales. Esto ha hecho que cambie enormemente también el modelo de gobernanza. En un principio esto es positivo porque lo que permite de algún modo es relacionar mejor, de una manera más directa, a los representados con sus representantes. Es decir, que esto es positivo desde esa perspectiva. Después veremos cómo también esto tiene sus peligros. Antes mi compañera coordinadora del área anterior ya lo ha mencionado y que yo luego ya pasaré a comentar ligeramente. Sí, voy terminando. Consecuencias para la sociedad en los avances del área. Bueno, pues la democratización del conocimiento científico, tanto su creación como su difusión y divulgación. Esto es importante, es decir, en Europa se están dando pasos, yo creo que gigantescos, en el tema de la famosa ahora Open Science, es decir, se está abriendo la ciencia a una manera diferente de entender la ciencia, no de una manera tan jerárquica como es actualmente, sino más horizontal, donde la ciudadanía, por cierto, sea parte activa, no solamente receptora de los conocimientos científicos que se generan, sino ella participe en la creación de esos conocimientos. Yo estoy participando en un proyecto europeo precisamente con estos temas y en ese proyecto somos 11 países y con 18 instituciones. Estamos, uno de los objetivos es crear una Science Shop, que son más o menos la traducción tienda de la ciencia, pero el objetivo sería el acercar la ciencia a los ciudadanos de tal manera que los ciudadanos participen en la generación de conocimientos. Y luego, por supuesto, bueno, todo lo que sería el Open Access. La colaboración científica entre los grupos de investigación. Aquí he puesto el genoma humano, el ejemplo como cada vez hay más científicos que participan, pero les voy a contar que en ciencias sociales y humanas pues cada vez los grupos de investigación son más numerosos. Es decir, en ciencias sociales les digo que más o menos la mediana ya no es uno, es decir, que ya hay más y más, y ni las medias suelen ser mucho más altas, entonces cada vez hay más investigadores que participan. Luego, aplicación de los conocimientos de las ciencias sociales y las humanidades en el desarrollo social. Esto es importante, como antes lo he comentado, en el desarrollo de muchas actividades que a los seres humanos cada vez lo tenemos más importante, lo tenemos más cerca.
8.000 millones de seres compartiendo el planeta no es una tarea fácil, con lo cual las ciencias humanas y sociales pueden ayudar mucho en eso. Y luego los grandes avances, que ya lo es, en derechos y libertades, que ya lo he comentado antes. El área del conocimiento, fortalezas del área del conocimiento en España. Bueno, aquí, Aquí vemos cómo la lengua española juega un papel importante a nivel mundial, en eso todos somos conscientes del papel del español. Es el segundo idioma internacional en muchas disciplinas y campos del saber, lo tenemos que tener en cuenta, es decir, que nosotros debemos trabajar un poco más profundamente en esto, aunque tenemos un déficit serio en integrar terminología científica al español. Es decir, ahí sí que tenemos un déficit realmente serio. Los países de habla hispana son la primera potencia mundial en traducción científica. España tiene otra potencia que es el campo editorial, no en el número de libros, de copias, pero sí en el número de títulos. España edita un gran número, en España se edita un gran número de libros todos los años. Otro tema que es importante, no lo he puesto ahí, pero también las revistas científicas. España edita muchas revistas científicas, sobre todo las ciencias sociales y humanas, que tienen que tener un cierto reconocimiento, no solamente las revistas internacionales, sino las revistas nacionales en ese sentido. Pero esto es más complicado el poderlo desarrollar rápidamente ahora. Otro tema importante sería el desarrollo de herramientas para la evaluación científica. España tiene muy buenos grupos de investigación que están desarrollando indicadores, están desarrollando nuevas vías de desarrollo de la evaluación científica. El campo del derecho, que antes lo he comentado. España yo creo que es muy avanzada en determinados aspectos del derecho y sobre todo en determinadas libertades y en determinados ámbitos, como por ejemplo las leyes de igualdad, etc. Otro campo relevante en España es el de la filosofía, que se encuentra a un nivel de desarrollo similar al imperante en el resto de Europa, aunque hay que reconocer que con una tradición bastante inferior a muchos países europeos. Y para finalizar, ya termino. Principales retos de nuestra área de conocimiento. Bueno, pues uno, apostar por la ciencia. En primer lugar, favoreciendo la democratización del conocimiento científico y evitando su privatización. Yo creo que esto es muy importante. Ya ha habido compañeros delante de mí que han hablado de la importancia de que la ciencia pueda estar al alcance de todos. Yo creo que esto es vital, es decir, es un patrimonio nuestro. Tenemos que poderlo utilizar y poder generar nuevo conocimiento a través de ello. Esto es enormemente importante. En ese sentido, hoy en día hay un gran debate, y lo saben ustedes, que es el tema de dónde se publica. Evidentemente los científicos queremos el tema de publicar en revistas con mayor factor de impacto, pero sí que les comento que, por ejemplo, el impacto en libre acceso está siendo ya bastante superior al impacto de revistas que, aunque estén en cuartiles superiores, no están en libre acceso. Eso es importante y eso se está empeñando Europa, y yo creo que habría que ir por esa vía, porque hay universidades que se están dejando un verdadero dineral en la suscripción a revistas científicas. Bueno, la misma CECIT es un dineral que está pagando por este tipo de suscripciones. Aumentos de la financiación, ahí no voy a insistir porque todos ustedes han hablado del tema, con lo cual ya lo conocemos perfectamente, hay que aumentar la financiación de las actividades científicas. Favorecer la capacidad comprensiva de la sociedad, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que antes he dicho que era una ventaja, que era el tema de las redes sociales, del acceso, el rápido acceso a la información, también se está convirtiendo en un inconveniente. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de discernir realmente el grano de la paja, como se diría vulgarmente. Entonces, tenemos nuevas amenazas en esto que hay que tener muy en cuenta. Gran parte, por lo menos mis estudiantes, gran parte de la sociedad, de los ciudadanos, se informan a través de las redes sociales. Por lo tanto, ahí es muy importante la calidad de la información que circule por ellas. Introducción de la cultura científica en la sociedad, hay que promover la participación ciudadana en las actividades científicas. Lo que he dicho, es decir, no puede caer de la noche a la mañana y podemos pasar del 18% que en el estudio de FECIT al 50 o al 60% de concienciación ciudadana a través de la ciencia, cuando los científicos tampoco tenemos un papel muy activo en esas tareas de divulgación y difusión de la ciencia a la ciudadanía.
Promover la educación de calidad, esto es vital. Los datos que nos han dado esta mañana me parece que eran demoledores, el gran abandono que tenemos. Y no solamente el abandono, que eso es grave, sino también la calidad de la educación que están recibiendo nuestros estudiantes. Es decir, en situaciones llegan a ser esperpénticas, es decir, la calidad de esta educación, modificando, cambiando contenidos científicos totalmente asumidos por otros totalmente absurdos y que no tienen ningún tipo de sentido. Y por último, recuperar los derechos individuales. Hay una fuerte tendencia reguladora. Yo creo que este es un problema grave que tenemos. Todos estos derechos que hemos ido alcanzando a través de los años, esto se nos puede venir abajo de manera rápida y, de hecho, hay muchos países que está sucediendo. Con lo cual, eso habría que tenerlo en cuenta y ser muy cuidadoso con ello para que podamos vivir dignamente y poder y que nuestros descendientes lo puedan heredar, estas ventajas que hemos ido consiguiendo con muchos años de sacrificio. Muchas gracias a todos por vuestra atención.